Bienvenidos a Mitos y Leyendas de Argentina. Hoy exploramos los misterios y leyendas que rodean el tablero Ouija y sus variantes. En este episodio, te llevaré a un fascinante viaje para descubrir todo lo que necesitas saber sobre el intrigante juego de la copa, una práctica que ha ganado popularidad en numerosos países de habla hispana. El juego de la copa implica el uso de una copa de vidrio o cristal como planchette para establecer comunicación con los espíritus. Para ello, se requiere una superficie plana donde se coloca un papel con el alfabeto, los números del 0 al 9, y las palabras sí, no, o la Y adiós. Los participantes colocan sus dedos sobre la boca de la copa y realizan preguntas al tablero, esperando que la copa se mueva hacia las letras o palabras que forman la respuesta. El origen del juego de la copa permanece envuelto en el misterio, pero se cree que se originó en Europa a finales del siglo XIX o principios del XX como una variante más accesible y económica del tablero Ouija. El funcionamiento del juego de la copa se basa en la creencia de que los espíritus pueden influir en el movimiento involuntario de los dedos de las personas que participan en la sesión. Sin embargo, al igual que el tablero Ouija, muchos escépticos y científicos han explicado este fenómeno como un efecto psicológico conocido como efecto ideomotor. Este efecto se refiere a los movimientos musculares inconscientes que son generados por las expectativas o creencias de las personas, en lugar de la intervención de entidades sobrenaturales. El juego de la copa es una práctica que despierta una gran curiosidad y controversia entre aquellos que lo practican o lo observan. Algunos lo consideran una forma de entretenimiento o experimentación, mientras que otros lo ven como un medio de invocación o incluso de peligro. Si cual sea tu perspectiva, te invitamos a escuchar con una mente abierta y un espíritu crítico, y a compartir tus experiencias y comentarios con nosotros. Quiero compartir la experiencia de una adolescente de Tucumán que pensó que solo era un juego y descubrió que era mucho más que eso. Testimonio real, Mónica de Tucumán. Nunca debí jugar al juego de la copa. Ese fue el error que cambió mi vida para siempre. Ahora lo sé, pero en aquel entonces era solo una niña curiosa que quería divertirse con sus amigas. Todo empezó cuando tenía 13 o 14 años. Estudiaba en la secundaria y tenía un grupo de amigas inseparables. Pasábamos las siestas juntas, haciendo las tareas, escuchando música, hablando de chicos, mirando televisión, merendando, andando en bici. Lo típico de las adolescentes. Pero un día nos aburrimos de hacer siempre lo mismo y buscamos algo nuevo que hacer. Fue entonces cuando recordé una conversación que había escuchado entre mi mamá y otra tía. Mi mamá le contaba a mi tía que la esposa de mi tío tenía un tablero Ouija en su casa y que era muy peligroso. Yo no sabía qué era eso, así que le pregunté. Ella me dijo que era un juego para gente grande que estaba prohibido, que no había que jugar con esas cosas, que se contactaba con los muertos y ellos te respondían cosas. Me dijo que era algo similar al juego de la copa, pero más poderoso. Me quedé con la intriga y empecé a investigar sobre el tema. En los recreos de la escuela, escuchaba historias de otros chicos que habían jugado a la copa o a la Ouija y habían tenido experiencias terroríficas. Que la hermana de tal había jugado en el playón de la escuela y se había desmayado. Que el vecino iba a jugar de noche al cementerio y había visto una sombra. Que todos se asustaban y tenían que salir corriendo. Me parecía fascinante y quería probarlo. Así que un día convencí a mis amigas para que jugáramos a la copa en mi casa. Les dije que tenía una conocida que había jugado cuando era adolescente y que nos podía ayudar. Ella nos dijo que sí, que ella había jugado y que la copa se movía sola.
Nos fabricamos nuestro propio tablero con todo el abecedario y las palabras sí y no. Un día a la noche, esperamos que mis padres se fueran a dormir, eran las 3 de la mañana, y armamos todo en la mesa del comedor y nos sentamos alrededor. Pusimos una copa boca abajo en el centro del tablero y cada una puso un dedo sobre ella. Empezamos a hacer preguntas al aire, esperando que algún espíritu nos respondiera. Pero nada pasó. La copa no se movió ni un milímetro. Lo intentamos varias veces, cambiando de preguntas, de tono, de actitud. Pero nada. La copa seguía quieta como una piedra. Me decepcioné mucho. Pensé que todo era mentira, que nadie podía hablar con los muertos, que solo eran cuentos para asustar. Guardé el tablero y la copa en un cajón y seguí con mi vida normal. Casi me olvidé de ese juego tonto. Pero él no se olvidó de mí. Pasaron los días y cosas extrañas empezaron a suceder en mi casa. Cosas que no podía explicar. Cosas que me daban miedo. Un día estaba en la computadora, chateando con mis amigas, cuando sentí una presencia detrás de mí. Alguien estaba parado junto a mí, respirando sobre mi nuca. Me giré asustada, pero no había nadie. Solo el vacío. Otra noche estaba durmiendo en mi cama, cuando escuché un ruido en el pasillo. Parecía como si alguien arrastrara algo por el suelo. Me levanté a ver qué pasaba y vi una sombra pasar frente a mi puerta. Corrí a encender la luz, pero no había nadie. Otra vez estaba viendo televisión en el living, cuando sentí 3 golpes en la ventana. Fui a ver si alguien había tirado una piedra desde afuera. Salí a ver quién era y no vi a nadie. Solo la oscuridad. Pero lo peor fue cuando se movió la cortina. Yo estaba en mi habitación, leyendo un libro, cuando escuché un ruido en la ventana. Era la tira que servía para abrir la cortina. Se estaba moviendo sola, golpeando contra la pared. Me asomé a ver qué pasaba y vi que la ventana estaba cerrada. No había corriente de aire. No había nada que pudiera mover la tira. Pero se movía. Se movía con fuerza, como si alguien la tirara con rabia. Me asusté tanto que me puse a gritar. Grité con todas mis fuerzas, llamando a mi mamá. Ella vino corriendo, preocupada. Eran las 3 de la mañana. Le conté lo que había pasado y ella me abrazó, tratando de calmarme. Me dijo que quizás era el viento, que se había colado por alguna rendija. Pero yo sabía que no era el viento. Era algo más. Algo malo. Mi mamá empezó a sospechar que algo raro pasaba en la casa. Me preguntó si había hecho algo que pudiera atraer a algún espíritu o a alguna energía negativa. Yo le dije que no había hecho nada. Pero luego recordé el juego de la copa. Recordé que habíamos intentado invocar a los muertos y que quizás alguno nos había escuchado. Quizás alguno nos había seguido hasta mi casa y ahora quería vengarse. Le conté a mi mamá lo que habíamos hecho con mis amigas y la niñera. Ella se puso muy seria y me regañó por haber jugado con esas cosas. Me dijo que eso era muy peligroso, que no se podía jugar con los muertos, que había que respetarlos y dejarlos en paz. Mi mamá buscó ayuda en una amiga suya que era muy religiosa y que iba todos los domingos a la iglesia católica. Le contó lo que pasaba en nuestra casa y le pidió consejo. Su amiga le dijo que consultara con el sacerdote de su parroquia, que él sabría qué hacer. El sacerdote nos dijo que teníamos que quemar el tablero y la copa, que eran objetos malditos que servían de puerta para los espíritus malignos. Nos dijo que teníamos que despedirnos de las entidades que habíamos invocado, pidiéndoles perdón y diciéndoles que se fueran en paz.
Nos dijo que teníamos que rezar mucho, para pedir protección a Dios y a los ángeles. Hicimos todo lo que nos dijo el sacerdote. Quemamos el tablero y la copa en el patio trasero de la casa, mientras decíamos unas palabras de despedida y arrepentimiento. Rezamos varias oraciones, pidiendo perdón por nuestra imprudencia y rogando por nuestra seguridad. Y funcionó. La actividad paranormal se detuvo. Las cosas extrañas dejaron de suceder. La casa volvió a la normalidad. Pero yo nunca volví a ser la misma. Nunca volví a jugar a la copa. Nunca volví a invocar a los muertos.